Hola, soy Nancy Uribe, soy nutrióloga y portavoz del podcast Un Scoop de Salud by ProNutrition. Y el día de hoy para mí es un placer estar aquí en este podcast con el doctor Víctor Martínez, que es una eminencia. No saben el trabajo que nos costó que estuviera el día de hoy aquí con nosotros. El doctor Víctor Martínez es médico internista, pertenece a Cetomed y es el fundador del Instituto Mexicano de Cetosis. Doctor, bienvenido. Gracias por Hola, estar el día de hoy. ¿cómo estás, Dan? Siempre debe ser difícil, pues vivimos hasta Catepec. Sí, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que usted es, creo que, el más experto de aquí No voy a hablar cosas íntimas, por favor. Vamos a hablar de diabetes, doctor. O sea, de Ok, aquí bueno, de una, no sé si todavía es, si ya es pandemia o no, como el tema de la obesidad, pero creo que ya, o sea, está como a un sí, pasito es una de ser, pandemia, es una ¿no? emergencia epidemiológica realmente, ¿no? Sí. De hecho, de que tengas casi 4 o 5 de cada 10 personas con diabetes, pues ya habla de una enfermedad grave, ¿no? ¿Qué es la diabetes, doctor? Para las personas que nos escuchan y que nos ven y que a lo mejor están diagnosticados, pero no tienen ni idea o están en prediabetes, ¿qué nos podría decir Sí, cómo se define? en realidad la cuestión de la diabetes, pues la clasificamos, hay varios tipos de diabetes, pero en términos generales el problema es un déficit de producción de insulina. Okay. A veces puede ser que al inicio de la enfermedad hasta haya un exceso de insulina, la diabetes tipo 2, pero lo común es que la insulina no alcanza a veces a metabolizar todos los carbohidratos que consumimos, Okay. que generalmente consumimos una buena cantidad, ¿no? Demasiados, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Y hay tipos de diabetes? ¿Qué tipos de diabetes nos podemos Sí, encontrar? en realidad hay una buena cantidad, cerca de son entre 7 a 10 diferentes tipos de Wow. enfermedad, pero las que predominan Ujú. regularmente es la diabetes tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional y a veces la Okay. diabetes iatrogénica, pero yo creo que las dos más importantes son diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, Okay. ¿no? Insulino dependiente y no insulino dependiente, ¿no? Básicamente la uno es una diabetes que tiene que ver con autoinmunidad, o sea, las células que defienden al organismo desconocen al páncreas y la destruyen todas las células beta. Entonces, los pacientes no producen insulina prácticamente nada. Okay. Por eso son insulino dependientes, requieren de la aplicación de insulina de forma externa. Casi siempre eso es en la infancia, ¿no? Okay. Son Desde pacientes pequeñitos. jóvenes, delgaditos, ¿no? Que cuesta trabajo nutrirlos justo por esa situación. Okay. Y la diabetes tipo 2, que esa es la realmente común en nuestro país, yo creo que ahorita vemos como el 95% de los pacientes son diabéticos tipo 2 y Okay. están asociados a obesidad, ¿no? Okay. Ahí el punto clave es la grasa abdominal, que esa es la que bloquea a la insulina en su funcionamiento y entonces el cuerpo tiene que producir el doble de insulina. Okay. Ujú. Cuando le llega a usted así, por ejemplo, un paciente, porque me ha tocado que ya cuando se diagnostica como tal la diabetes, el paciente se paniquea horrible. O sea, ya dice, ya no voy a poder comer absolutamente nada, ni mi pan de dulce, ahora que viene la rosca y todos estos excesos de diciembre. En su experiencia, doctor, ¿cómo maneja usted al paciente diabético cuando llega con usted? O sea, ¿cuál sería el manejo médico o nutricional cuando ya se tiene el diagnóstico certero de que es diabético el paciente? Sí, en realidad, lo importante aquí, y se ha modificado un poco el paradigma, ¿no? Porque cuando estaba yo estudiando y tenía tu edad, o sea, ya tiene algo de tiempo, nosotros decíamos que la diabetes no se podía curar, que era Ujú. controlable solamente, ¿no? Entonces, pues lo común era dar medicamentos para controlar, a pesar desde que al inicio de los tratamientos se enfatizaba que era ejercicio y dieta como primer recurso, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo no había una obesidad tan flagrante como la hay actualmente. Entonces ahora sí, pues tú al paciente si lo sometes a un buen régimen alimentario Ujú. y le quitas el sobrepeso que tiene, lo más probable es que induzcas remisión de la enfermedad. Okay. En realidad ahora ese es el objetivo final, ¿no? La remisión de la enfermedad, no tanto controlarla, sino hacer que la enfermedad se inactive, Okay. el paciente quede prácticamente como previo a desarrollar la diabetes, o sea, sano, ¿no? Y si se mantiene con un patrón de alimentación correcto, el paciente puede estar muchos años sin diabetes, sin necesidad de medicamentos
y con glucosas normales, ¿no? Okey. Justo iba un poquito a la parte también de medicamentos, porque como usted lo dice, ¿no? Cuando ya llega el paciente con diabetes o incluso saliéndome un poquito del tema con hipertensión, pues son pacientes que creen que ya van a depender de un medicamento para toda su vida. Cuando llega el paciente, entonces, ¿sí hay posibilidad de que estos medicamentos disminuyan o se quiten? Sí, en realidad, si el paciente lo tomamos en etapas tempranas, ¿no? Ujú. Cuando se le dice que es prediabético, por ejemplo, eso es lo ideal, o cuando la diabetes tiene menos de 5 o 10 años, Sí. la posibilidad de que el paciente quede en remisión es muy alta, ¿no? Okey. Y que también puedas inducir remisión de la hipertensión, también hay una posibilidad muy alta de que los pacientes queden libres de medicamentos. Con todos estos avances, la verdad, porque creo que si antes estaba como de: "No, ya, o sea, eres diabético y ya, Y ya no hay ahí ya te forma quedaste", ¿no? exacto, ¿no? Y creo que este es uno de los extremos, pero ahora vámonos al otro lado del extremo, doctor, donde el paciente a ¿Va para veces lo allá? diagnostica Okey. donde lo diagnostican con diabetes y ellos creen que pueden seguir haciendo su vida totalmente normal, ¿no? Creo que no sé qué porcentaje tenga usted en consulta de estos y de estos, de los que sí Sí. y los que no le toman tanta importancia, ¿no? Es que yo creo que ocurre un fenómeno, especial. Los pacientes regularmente tienen algún familiar que ya se complicó, ya tuvo diálisis, que ya le amputaron una pierna, Sí, que ya está ciego, en fin. Y lo vieron, lo sufrieron, ¿no? Porque okey. cuidaron a sus familiares. Sin embargo, cuando empiezan a tener la enfermedad, se asustan, pasa el tiempo y Ujú, como al principio no tienen grandes molestias, sí. si acaso un poco de cansancio, un poco más de sueño, lo orinan un poco más, Ujú. pero como ven que no está tan mal, dicen, bueno, pues algo me he de morir. Sí, Pero sí, el sí. problema es ese, que realmente en ese tiempo, cuando el paciente no tiene tantos síntomas, Ujú, es cuando podemos lograr que el paciente regrese a la remisión de la enfermedad, okey. a la etapa de sano, ¿no? Ujú, De salud. El punto aquí importante es que nosotros tenemos que identificar al paciente, ser agresivos con el manejo ujú. alimentario, porque realmente más que enseñarlos a comer, es enseñarles cuáles son los alimentos que deben de limitar, ¿no? Okey. Y con eso logramos a veces, bueno, una gran cantidad de pacientes que queden libres del padecimiento. Sí, yo sé que su consulta es de las más exitosas hoy en día aquí en Ciudad de México. Por ejemplo, para la gente que nos ve y que nos escucha, ¿cuáles serían los síntomas? O sea, si yo soy una persona que tengo un porcentaje de sobrepeso o obesidad, ¿cómo saber si a lo mejor yo puedo tener o estoy viviendo una diabetes y tengo ya que ir de inmediato al médico, ¿no? Que ya tendría que ir porque tengo un diagnóstico de sobrepeso y obesidad, pero los síntomas más comunes y que podemos determinar en casa, ¿cuáles serían? Creo que lo relevante es, primero, si tengo familiares diabéticos, Okey, pues antecedentes. seguramente desde el punto de vista genético ya estoy marcado, por decirlo Okey, así, ¿no? okey, Y después, si tengo sobrepeso, obesidad, y empiezo a notar que se me reseca la piel en los codos, en los nudillos de las manos, en el cuello, y que se oscurece, pues okey, ya estás hablando de que tienes resistencia a la insulina. okey, Entonces, esto te está indicando que tu páncreas está trabajando más de lo normal y se va a agotar okey. y va a aparecer la enfermedad como tal. Entonces, ya cuando tengo esos detalles o que me levanto a orinar en la noche, que antes no lo hacía, Ujú, ¿no? Algunos pacientes hasta empiezan a perder peso, dices, bueno, aquí está pasando algo. okey. Y bueno, ahí sí se sugiere, pues, acudir al laboratorio. Bueno, si vas al médico mejor, Ujú. pero a veces hay pacientes que dicen, no, ya quiero llegar Con mis para no estudios, pagar con mis doble laboratorios. consulta. Eso es Sí. triste para nosotros, pero bueno, al final llega el paciente al laboratorio, pide su química sanguínea, que ahora ya hay como de 300,000 elementos, Sí, ¿no? Y podemos pedir una hemoglobina glucosilada, ¿no? sí. Y con eso ya nos damos una idea clara de que la enfermedad está apareciendo. Fundamentalmente, glucosa arriba de 100 en ayuna y hemoglobina glucosilada arriba de 5,8, Okey, ya nos obliga a tener un tratamiento para revertir la enfermedad, ¿no? okey, perfecto, doctor. Y yo por ahí sé que usted ha fundado varios estudios hoy en día, entonces, no sé si nos puede hablar a lo mejor de alguno que esté relacionado con el diagnóstico de diabetes, ¿no? Sí, en realidad, hicimos un estudio en pacientes diabéticos tipo 2 a los que los sometimos a restricción de calorías y restricción de carbohidratos, Okey, y en un plazo fue un periodo de 9 semanas, y con eso logramos que el paciente quedara sin diabetes, o por lo menos con glucosas normales, okey, en ayunas y hemoglobina glucosilada abajo de 6. okey. Y les seguimos durante 6 meses,
y logramos que el paciente quedara libre de enfermedad y sin medicamentos en los 10 pacientes que estudiamos. Después hicimos uno con dieta mediterránea o contra dieta mediterránea, dieta restringida en calorías y carbohidratos contra dieta mediterránea, y el efecto es mucho más potente con la dieta restringida en calorías, porque no solo es inducir cetosis, sino también restringir calorías de forma intensa, ¿no? Pero está comprobado científicamente que sí se puede. Sí, claro. Además, estamos haciendo algo que el cuerpo sabe hacer. O sea, finalmente lo que hacemos es que el hígado empieza a funcionar, a romper grasa, ¿no? Y eso lo logramos cuando reducimos carbohidratos. El páncreas deja de producir insulina, entra en reposo, recupera su funcionamiento y en ese espacio de tiempo logramos que el hígado rompa la grasa, baje el abdomen. Y entonces ya cuando el paciente empezamos a dar alimentos con carbohidratos, ya no pasa nada, se mantienen sus glucosas normales. Ya vuelve a Eso es lo relevante. Claro, sí tienes que dejar una alimentación como debe ser, correcta. Como la tendríamos que tener todos. Con o sin diabetes. Sí, con o sin diabetes. En realidad ese es el punto. Un patrón de alimentación que debe ser estandarizado. Excepto si corres 20 kilómetros diarios, bueno, pues ya, cómete los tacos que quieras. Pero si no, tienes que ser muy no estricto, pero sí tratar de llevar un patrón de alimentación equilibrado, sí. Perfecto. Pues, ¿en dónde lo podemos encontrar, doctor? ¿Y hay proyectos nuevos? ¿Hay estudios nuevos? Sí, estamos realmente por iniciar algunos estudios, fundamentalmente con una cantidad mayor de pacientes para definir cuánto tiempo puede estar un paciente en remisión, llevando un buen patrón de alimentación. Entonces, ya les estaremos avisando para que invitemos a la población, a la gente, a la comunidad que quiera participar en los estudios. Tienen sus ventajas, ¿no? Porque se les cuida mucho. Y su compromiso también, ¿no, doctor? Sí, claro. O sea, un paciente que entra a protocolo, a todos los cuidamos, pero uno de protocolo todavía es más se sigue de forma más estrecha, ¿no? Y la otra cuestión sería un estudio en el que trataremos de demostrar que hay cambios epigenéticos. Bueno, esto para explicarlo de una forma más sencilla, toda esa carga genética de diabetes podemos silenciarla para que no se manifieste. Eso es algo que vale la pena demostrar, ¿no? Entonces sí hay algunos estudios que se van a llevar a cabo en hipertensión y probablemente en osteoartritis degenerativa también. Para diversos padecimientos. ¿Y dónde lo podemos encontrar, doctor? Ya sé que la consulta, de repente tenemos que esperar semanas para tener una consulta con usted, pero díganos en dónde lo podemos encontrar para quien quiera agendar. Claro. Primero vas a Televisa, no preguntes por nada. Yo estoy en el Hospital Ángeles de Lindavista, ¿no? El consultorio 435, ahí tienen su consultorio. Y pues estamos ahí para atenderlos, CETOMED, en el Centro de Tratamiento de Obesidad, Metabolismo y Diabetes, donde podemos atender todo tipo de padecimientos asociados a la obesidad, ¿no? Perfecto, doctor. Pues un placer tenerlo aquí. Sé que lo voy a tener más adelante con más temas. Ya voy a ir agendando espacio en su agenda, pero el día de hoy pues fue un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias. El placer es mío, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias.